Las montañas del sistema ibérico engullían cada sonido. Un grupo de infantes del ejército de tierra se mantenía agazapado contra la roca, cubiertos de polvo y sangre. Les quedaban pocas balas. Sobre ellos, en los riscos, los insurgentes esperaban en silencio, con los cohetes ya apuntando al paso de la muerte. Desde el aire, nadie respondía. El último piloto que intentó entrar en ese desfiladero no regresó jamás. En el cuartel de Zaragoza lo llamaban una misión suicida. Y sin embargo, de pronto, un rugido metálico rompió el silencio. No era eco ni trueno. Era un motor. Alguien venía. Pero ¿quién se atrevería a volar hacia el cañón maldito? El capitán Javier Mena, jefe del destacamento Sierra 9, se aferró al transmisor gritando entre interferencias. «Aquí Bravo 12. Estamos rodeados al norte y al este. 2 hombres heridos graves. Solicitamos apoyo aéreo inmediato». Solo obtuvo ruido. El aparato se apagó y el eco de su voz quedó suspendido entre las piedras. A su lado, el sargento Roldán se desangraba lentamente. Los demás, agotados, esperaban órdenes que no llegaban. El viento arrastraba polvo y miedo. Cada minuto se hacía más pesado. A 90 kilómetros, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, las pantallas parpadeaban. Un joven teniente de comunicaciones escuchó una señal imposible. Volvió a reproducirla. Era débil, pero clara. Bravo 12. 2 heridos. Cortados en 9B. El oficial superior se giró con el rostro endurecido. El sector 9B no figuraba en los mapas desde hacía años. Lo habían borrado tras perder allí un helicóptero y 2 drones en menos de un día. Desde entonces, lo llamaban la zona muerta. Nadie había regresado de ella. Un coronel, de voz ronca y manos curtidas, se inclinó sobre el mapa desplegado. «Aquí nadie entra, nadie sale». Pero el teniente insistió. «Siguen vivos». La sala quedó en silencio hasta que alguien murmuró un nombre. La capitana Lucía Torres. Las miradas se cruzaron. 3 años antes, Torres había volado sobre ese mismo cañón en su A-10, un viejo ataque terrestre cedido por un programa conjunto. Desobedeció órdenes. Cruzó el valle a 70 metros de altura y logró rescatar a un pelotón atrapado. 12 hombres salvados. Un avión casi destrozado. Y una carrera arruinada. Fue suspendida y relegada al hangar más polvoriento de la base. Desde entonces, su nombre apenas se mencionaba. Allí seguía, sentada en un banco metálico, mirando su aparato oxidado. Lo llamaba Halconera 3. El fuselaje estaba lleno de cicatrices, el morro abollado por fragmentos de piedra. Llevaba meses sin volar. Nadie le hablaba. Nadie se atrevía. Hasta que un mecánico novato entró con las manos manchadas de grasa y pronunció solo 2 palabras. Sector 9. Lucía alzó la cabeza despacio. No pidió detalles, no necesitaba órdenes. Caminó hacia el avión y pasó los dedos por el metal frío. Aquella bestia no estaba muerta. Solo dormía, susurró para sí. Aún no hemos terminado. Mientras tanto, en el centro de mando, las alarmas se encendían. «¡Encuéntrenla!», gritó el coronel. Pero era tarde. La halconera ya rugía, sacudiendo el suelo de la base. Nadie autorizó el despegue. Nadie pudo detenerla. Cuando la torre intentó contactarla, solo escucharon el sonido firme de los motores ganando altura. En el radar apareció un punto no identificado que ascendió y luego descendió bruscamente, perdiéndose bajo las montañas de Soria. El coronel apretó los puños. «Ha vuelto». Sobre el horizonte, el A-10 de Lucía se recortaba contra la luz rojiza del atardecer. En su cabina, el silencio se llenaba de recuerdos. El valle al que se dirigía era un pozo de muerte y memoria. 3 años atrás juró no volver, pero algunos juramentos, pensó, se rompen para cumplir otros mayores. El motor rugió. La tierra tembló. Y con ese rugido comenzó de nuevo la leyenda de la piloto que desafiaba a la muerte.
El cielo sobre el valle de la Sierra de Cameros parecía inmóvil, denso, como si contuviera la respiración del mundo. Lucía Torres descendió entre las montañas con el sol reflejándose en la cabina. Los avisos de proximidad parpadeaban, pero los apagó uno a uno. No necesitaba máquinas que le recordaran el peligro. Lo conocía demasiado bien. La radio crepitó. Sierra 9, aquí Halconera 3. ¿Me copian? Silencio. Bravo 12, respondan si siguen con vida. Unos segundos después, una voz rota por la estática contestó. ¿Torres? ¿Eres tú? Pensamos que nadie vendría. Lucía apretó los dientes. Sigo aquí. Aguantad. No os muevas todavía. Giró el avión entre los riscos, y el valle se abrió bajo ella, un laberinto de sombras. En una ladera distinguió destellos metálicos. No eran rocas, eran lanzadores portátiles. Los insurgentes esperaban el movimiento más mínimo para disparar. Lucía bajó la palanca, alineó el visor y dejó que el cañón Gauss rugiera. 7 tubos giraron, escupiendo fuego. Las piedras volaron como fragmentos de cristal y el eco se extendió por kilómetros. En tierra, el capitán Mena alzó la vista. «Es ella», murmuró. Los hombres, cubiertos de polvo, empezaron a moverse con renovado impulso. Roldán, herido, sonrió débilmente. Nunca creí que volvería. Mena apretó su fusil. Pues ha vuelto, y no pienso dejar que muera por nosotros. Mientras tanto, en Torrejón, los oficiales observaban los monitores. Identificación no autorizada. El aparato no tiene código activo. Un técnico más joven exclamó. Está usando el canal de emergencia manual. Es la capitana Torres. El coronel golpeó la mesa. Esa mujer se ha vuelto loca. Si se estrella ahí dentro será otra pérdida inútil. Nadie respondió. Todos sabían que sin ella, Sierra 9 no saldría con vida. En el aire, la halconera giraba de nuevo. Los misiles enemigos empezaban a lanzarse desde lo alto. Lucía redujo altitud, casi rozando las copas de los pinos. El valle se estrechaba. Su respiración seguía el compás del avión. «Vamos, viejo amigo», murmuró al motor. En el radar vio el calor de los proyectiles acercarse. Tiró del timón y el A-10 se lanzó en picado hacia una grieta entre rocas. La explosión detrás la envolvió en una nube de polvo. El fuselaje vibró como si se desgarrara, pero resistió. Cuando emergió, los insurgentes habían perdido la visual. Lucía volvió a contactar con Mena. «Tienes una ruta libre al oeste, cerca del cauce seco. Lleva a tus hombres allí». Mena respondió entre jadeos. «Estamos en movimiento, pero hay más al este». «Lo sé. Déjamelo a mí». Los minutos se convirtieron en una batalla de reflejos. Cada giro, cada ráfaga, era un pulso entre la vida y el abismo. En un momento, un disparo enemigo impactó en el ala izquierda. La alarma hidráulica se encendió. Lucía no miró el daño, solo aumentó la potencia. En la cabina llevaba una foto pegada bajo el tablero, un grupo de compañeros, sonriendo, antes de su suspensión. Tocó el borde con los dedos. Por ellos y por mí. Debajo, los soldados alcanzaron el cauce seco. Algunos se desplomaron, extenuados. Desde arriba, Lucía vigilaba. Su A-10 girando como un halcón herido pero aún fiero. A través del auricular, escuchó la voz del capitán. «Lo conseguimos. Te debemos la vida». Ella no contestó. Sabía que el rescate aún no estaba asegurado. El sol se hundía y el valle se teñía de cobre. Desde la base, un segundo radar detectó nuevos movimientos. Refuerzos enemigos acercándose. El coronel Maldonado, resignado, susurró. «Si ella cae, caerán con ella». Pero Lucía, al mando de su ave de acero, no pensaba caer. No mientras alguien siguiera respirando en aquel valle maldito.
Ajustó el rumbo y se preparó para otra pasada, sin miedo, sin gloria, solo con la certeza de que la noche aún no había vencido. La noche cayó sobre el valle con un silencio espeso, interrumpido solo por el zumbido del motor de la halconera. Lucía mantenía el avión a baja altura, con los indicadores parpadeando en rojo. El combustible descendía rápido. No le quedaba más que 1 hora de autonomía, pero no podía retirarse. En el fondo del barranco, las luces tenues de las linternas de Sierra 9 se movían entre los matorrales. Los hombres intentaban reagruparse antes de que el enemigo rodeara de nuevo el paso. En el cuartel general, el coronel Maldonado caminaba de un lado a otro. «No hay forma de sacarlos de ahí sin apoyo aéreo», gruñó. «Y ella no puede mantenerse mucho más tiempo». El teniente de comunicaciones replicó: «Podemos intentar enviar helicópteros desde Zaragoza». Maldonado lo miró con cansancio. «Si entran, no saldrán». Pero tras una pausa añadió, en voz baja: «Envíalos de todos modos. Con suerte, ella los cubre». Lucía escuchó el mensaje en frecuencia abierta. Sabía que era su única oportunidad. Encendió los faros delanteros del avión y descendió hasta casi rozar el suelo, iluminando el cauce. A través de la radio la voz de Mena sonó exhausta. «Tenemos contacto visual con tus luces. Estamos listos». Ella respondió: «Mantened la posición hasta que los Chinook lleguen. Yo limpiaré la ruta». Las sombras en los riscos se movían como espectros. Desde la ladera sur comenzaron a disparar. Lucía giró. Abrió fuego con el cañón principal y convirtió la noche en un relámpago continuo. Las balas trazadoras iluminaban los árboles como líneas ardientes. En tierra, los soldados aprovecharon el caos para avanzar. Los heridos eran arrastrados entre los arbustos. El rugido del A-10 se convirtió en el latido que les empujaba hacia la supervivencia. En el horizonte aparecieron las luces de los helicópteros. 2 gigantes verdes cortaban el cielo en dirección al valle. La radio estalló con voces cruzadas. Razor 1 y Razor 2 aproximándose al punto de extracción. Mena gritó: «¡Ya los tenemos! ¡Cubrid el perímetro!». Pero Lucía sabía que no sería tan fácil. En su radar detectó 3 focos térmicos en la cresta sur, misiles portátiles. Los helicópteros eran blancos perfectos. Razor 2. Virad al oeste. Misiles activos al sur. La respuesta fue inmediata. Negativo. Terreno demasiado estrecho. No podemos desviarnos. Lucía exhaló lentamente. Su sistema de contramedidas no funcionaba. Había sido desactivado meses atrás. No tenía bengalas. No tenía escudos. Pero aún tenía el avión. «Entendido», dijo. «Seguid recto. Yo los distraeré». Los proyectiles surgieron como lanzas de fuego. Lucía se lanzó tras ellos, empujando los motores al límite. Las alarmas gritaron dentro de la cabina. Se colocó frente a la trayectoria del primer misil y descendió en espiral, buscando atraerlo. El sistema de guía del proyectil se fijó en el calor de sus turbinas. Lucía tiró del timón y lo llevó directo hacia una pared de roca. La explosión iluminó todo el valle. El avión se sacudió. Una de las alas tembló, pero siguió volando. Los helicópteros aprovecharon el momento. «¡Aterrizamos! 30 segundos», anunció Razor 1. En el suelo, Mena y sus hombres corrieron hacia la zona abierta. El viento de los rotores levantaba polvo y metralla. El A-10, con una columna de humo saliendo de su motor izquierdo, giró una última vez sobre ellos, lanzando una ráfaga que abrió un pasillo limpio. «¡Subid ahora!», gritó Lucía por la radio. Uno a uno, los soldados fueron embarcando. Mena fue el último en subir. «Torres, estamos dentro. Vete ya». Pero ella no contestó. Desde su altura, observó cómo los helicópteros ascendían entre la niebla. Sonrió brevemente y se inclinó sobre el panel. El indicador de combustible parpadeaba en 0. Dio media vuelta y apuntó hacia el este. Quedaba algo por hacer. Mientras los Chinook desaparecían en la oscuridad,
La halconera siguió rugiendo en el fondo del valle. Los insurgentes, creyendo que aún había un ataque, disparaban a ciegas. Nadie entendió que aquel vuelo no era un ataque, sino una despedida. Lucía, agotada pero serena, susurró: «Misión cumplida». Y con esa frase, se perdió entre las montañas de Cameros, donde solo el eco respondió. En la base de Torrejón, las primeras luces del amanecer teñían de gris las pistas cuando el radar captó un eco débil. Era irregular, casi imperceptible, pero estaba ahí. Un técnico aumentó la ganancia del monitor. «Contacto aéreo al noreste, altura descendente». El coronel Maldonado se inclinó sobre la pantalla. «¿Código de identificación?» «Negativo. Ninguno». Hubo un silencio prolongado antes de que el coronel murmurara: «Es ella». Minutos después, el rugido del AT-10 rompió la quietud del amanecer. La halconera 3 apareció sobre el horizonte, un ala ennegrecida y una estela de humo tras ella. Tocó pista con violencia, rebotó una vez y se deslizó hasta detenerse. Los frenos chirriaron. De la cabina emergió Lucía, su rostro cubierto de hollín y sudor, pero los ojos aún firmes. Los mecánicos se quedaron inmóviles, nadie sabía si aplaudir o esconderse. Caminó sin decir palabra hacia el hangar. El traje de vuelo estaba rasgado, manchado de combustible. Cada paso resonaba sobre el cemento. En la entrada la esperaban 2 hombres vestidos de civil, sin insignias ni rango visible. «Capitana Torres», dijo uno con tono neutro, «debe acompañarnos». No hubo escolta militar, ni arresto formal. Solo un gesto hacia un vehículo negro que aguardaba al borde de la pista. El coche avanzó sin rumbo aparente por caminos secundarios. A través de la ventanilla, Lucía veía los campos de cereal y los montes lejanos. El conductor no habló hasta llegar a un edificio bajo, sin letreros, a las afueras de Alcalá. Dentro el aire olía a metal y café viejo. Un hombre de cabello cano la esperaba sentado frente a una mesa metálica. «Siéntese, por favor». Lucía obedeció, sin quitarse los guantes. El hombre abrió una carpeta sin mirarla. Voló sobre un sector prohibido. Despegó sin autorización y destruyó 3 posiciones hostiles que no estaban en nuestros mapas. Pasó las hojas lentamente. También evitó la pérdida de 2 helicópteros y rescató a 7 hombres. Cerró la carpeta y la observó con serenidad. Podría ser su fin, o su comienzo. Ella no respondió. El hombre deslizó sobre la mesa una fotografía, una imagen térmica del valle. En lo alto de una cresta se distinguía una silueta humana, inmóvil. Durante su vuelo, nuestros sensores detectaron esto. Mismo punto de observación que en el incidente de hace 3 años. Sin señales de combate. Solo observación. Siempre observan. Lucía frunció el ceño. ¿Quiénes son? Todavía no lo sabemos. Pero parece que alguien estaba midiendo cada movimiento suyo. Lucía apoyó las manos sobre la mesa. Entonces no fue una emboscada casual. El hombre asintió. No, fue un experimento. Y usted, sin saberlo, fue parte de él. Le acercó un pequeño estuche negro. Dentro, un parche bordado en gris. Stormwatch. Ningún emblema. Solo el nombre. No existe en los registros, tampoco en los presupuestos. Pero necesitamos pilotos que vean donde otros no miran. Y usted ve. Lucía sostuvo el parche entre los dedos. No había orgullo en su mirada, solo una calma extraña. ¿Qué esperan de mí? El hombre se levantó despacio. Que vuelva a volar. Hay otros lugares como ese valle. Zonas que se comportan igual, y queremos saber por qué. Salió de la sala dejándola sola con el parche y un vaso de agua que ya sudaba sobre el metal. Horas después, la devolvieron a Torrejón. Nadie le habló. El A-10 estaba cubierto con una lona, como un animal dormido. En el fuselaje, alguien había pintado con letras limpias un nuevo nombre. Stormcaller.
Lucía lo acarició con la palma enguantada. Volvemos a empezar El sol subía sobre el horizonte. No había ceremonia, ni música, ni testigos. Solo ella, su máquina y el cielo esperando el siguiente secreto. 2 semanas después, la base volvió a su ritmo habitual, aunque bajo una tensión invisible. Nadie mencionaba a Lucía Torres, pero todos sabían que algo había cambiado. En el hangar número 6, el viejo A-10 había renacido. Los mecánicos trabajaban con precisión casi irreverente. Nuevos paneles, sistemas reacondicionados, insignias borradas. Solo el nombre en el fuselaje recordaba su historia. Stormcaller. Lucía llegaba temprano, sin uniforme reglamentario, vestida con una chaqueta de vuelo sin insignias. No tenía asignaciones oficiales, pero cada mañana revisaba su avión como si esperara órdenes que nunca llegaban. Las noches las pasaba en los barracones del ala norte, dormitando entre mapas topográficos y cuadernos de notas. Anotaba coordenadas, anomalías de viento, reflejos en satélites, cualquier detalle que pudiera explicar lo que había visto en aquel valle. Aquella figura inmóvil seguía apareciendo en sus sueños, siempre en silencio, siempre observando. Una tarde, el mecánico más joven, Andrés, se le acercó mientras ajustaba el cañón delantero. «Capitana, ¿por qué vuelve a prepararlo si no hay misiones?» Ella no levantó la vista, porque cuando el silencio se repite, algo se está gestando. El chico no entendió del todo, pero se marchó sin insistir. En la puerta, la esperaba un oficial de civil. «La requieren en la sala de informes». En el interior, el mismo hombre canoso del edificio de Alcalá la aguardaba, esta vez sin carpeta, solo con un mapa desplegado sobre la mesa. ¿Ha oído hablar de la garganta de Ronda? Lucía asintió. Zona de maniobra cerrada hace un mes. Problemas de navegación. Exacto. 3 drones perdidos, 2 helicópteros desviados, y los sensores registran el mismo patrón electromagnético que en Cameros. Guardó silencio un instante y añadió: «Queremos que vuele allí, sin registro, sin protocolo». Lucía lo miró fijamente. «¿Y si no regreso?» «Entonces sabremos que sigue activa». Esa noche, en el hangar, Lucía se sentó junto al tren de aterrizaje del Stormcaller. La luz amarilla del taller formaba un halo sobre el metal. En la cabina reposaba su casco, impecable, con la visera bajada. Cerró los ojos y escuchó el eco lejano de los motores, los gritos, la arena golpeando el fuselaje. No sentía miedo, solo una extraña certeza de continuidad. Había vuelto a ese punto donde la razón termina y el instinto empieza. Poco antes del amanecer, el rugido del A-10 volvió a despertar la base. Nadie lo detuvo. El control aéreo guardó silencio. Las órdenes venían de más arriba, de un lugar sin nombre. El avión se deslizó por la pista envuelto en bruma. El sol apenas asomaba cuando despegó hacia el sur, rumbo a Ronda. El vuelo fue tranquilo al principio. Nubes dispersas, viento suave. A medida que se acercaba a las montañas, los instrumentos comenzaron a fallar. Primero el altímetro, luego la brújula. Lucía apagó los sistemas automáticos y tomó el control manual. «Otra vez el mismo pulso», murmuró. La radio chispeó. Ruido blanco, después un susurro casi humano. No era una interferencia común. Era como si alguien la escuchara desde dentro del aire. Lucía mantuvo el rumbo, descendiendo entre paredes de piedra. Los sensores térmicos mostraron breves destellos, demasiado regulares para ser casualidad. En una de las curvas del cañón, una sombra humana apareció inmóvil sobre una cornisa, exactamente igual que la figura del informe. No había duda, la estaban esperando. El motor rugió más fuerte. Lucía apretó los mandos y sonrió con serenidad. «Bien», dijo en voz baja. «Veamos qué buscáis realmente». Y se lanzó hacia el corazón de la garganta, donde el cielo y la roca parecían conspirar para medir cada uno de sus movimientos.
El sol ya había trepado sobre la serranía de Ronda cuando la halconera, ahora Stormcaller, se adentró en el cañón. El aire vibraba con una frecuencia extraña, como si las montañas emitieran su propio pulso. En la cabina, los indicadores enmudecieron uno tras otro. Lucía no se sorprendió. Lo había previsto. Desactivó los sistemas automáticos, redujo velocidad y siguió el cauce seco que serpenteaba entre las rocas. Solo quedaban ella, su instinto y el rumor del viento. A cada curva, la sensación de estar siendo observada se hacía más intensa. No era miedo, era una certeza antigua. En el radar, un eco pequeño apareció durante un segundo y desapareció. Luego otro, más al norte, repitiendo la secuencia exacta. Patrón, pensó. No enemigos, sino algo que registraba su trayectoria. Un sistema de medida, igual que en Cameros. Giró el avión hacia la cresta y encendió el visor térmico. Allí estaba. Una figura inmóvil, misma postura, misma distancia. No se movía ni cuando el motor rugía sobre su cabeza. Lucía apretó los dientes. Así que no es coincidencia. Cambió la frecuencia y grabó en canal seguro. Informe Stormwatch. Patrón confirmado. Posición 36 desde 41 de Tasmene. 5-2-3 O. La señal apenas duró unos segundos antes de perderse. Luego, silencio total. La radio se apagó sola. Debajo, el terreno se volvía cada vez más estrecho. Las rocas reflejaban su propio eco, confundiendo al sonar. En medio de esa maraña sonora, escuchó algo nuevo, un zumbido metálico, como hélices pequeñas. Se giró. 4 drones emergieron desde un lateral del cañón, volando en formación perfecta. No llevaban insignias. Lucía descendió bruscamente. Los drones la siguieron. «Así que sois parte del experimento», murmuró. «Veamos cómo respondéis a un poco de historia». Apretó el gatillo y el GAU rugió. 2 de los drones estallaron. Los otros 2 se dispersaron. Pero antes de perderse, emitieron un destello azul. Un pulso electromagnético golpeó la cabina. La pantalla se oscureció. El motor derecho empezó a fallar. Lucía mantuvo el control con ambas manos. El avión se estremecía. «Vamos, viejo amigo. No ahora». Tiró de la palanca hidráulica manual, estabilizó el ala y ascendió apenas unos metros. Por un instante, el valle quedó en silencio. El aire era espeso, irreal. Y entonces, una voz surgió en los auriculares, clara, humana, pero sin identificar. «Siempre vuelves, Lucía». El corazón se le detuvo un segundo. «¿Quién habla?». Nadie respondió. La voz se desvaneció con la misma calma con la que había aparecido. El radar volvió a encenderse por sí solo, mostrando una señal en movimiento que subía por la cresta oriental. Aquella figura ya no observaba, avanzaba. Lucía giró bruscamente. Siguió la señal, y en la cima del cañón distinguió una silueta de pie junto a una antena improvisada. No parecía un soldado ni un civil. El rostro cubierto, los brazos quietos, como si esperara algo. Lucía pensó en disparar, pero una intuición más fuerte la detuvo. «No eres enemigo», murmuró. «Eres parte de la prueba». Bajó el morro, dejó que el avión rugiera sobre la cresta y desapareció detrás de la siguiente montaña. En Torrejón, el coronel Maldonado observaba los monitores vacíos. «Perdimos contacto con Stormcaller hace 15 minutos». Nadie respondió. El teniente, con la mirada fija en la pantalla negra, susurró: «No lo hemos perdido». Ella cortó la transmisión. Maldonado cerró los ojos. «Entonces ya está dentro». Entre las montañas, Lucía volaba sin instrumentos, guiada por una sensación que no podía explicar. El viento cambió. Una corriente cálida se alzó desde el fondo del cañón. El A-10 tembló, pero se mantuvo firme. «Si estáis midiendo mi valor», dijo al aire, «vais a tener un buen registro». Y empujó el avión hacia el cetro del eco, dispuesta a seguir el pulso hasta su origen,
aunque no hubiera vuelta atrás. El amanecer siguiente encontró la base de Torrejón sumida en una calma tensa. Nadie hablaba del vuelo de Lucía Torres, pero todos lo sabían. En la torre de control, los monitores seguían mostrando una línea en blanco donde antes latía su señal. Sin embargo, a media mañana un operador notó algo. Un leve eco de retorno, débil pero constante, proveniente del sur. No era una señal de emergencia ni una frecuencia militar. Era una transmisión analógica, casi obsoleta, como las que se usaban décadas atrás. 3 pulsos cortos, 2 largos, 3 cortos. SOS. El coronel Maldonado ordenó silencio. Localizad la fuente. La triangulación situó el origen cerca de la garganta de Ronda, en un área donde, según los mapas, solo existían ruinas abandonadas y un campo de olivos. Enviad un equipo terrestre, ordenó finalmente. Nadie protestó, aunque todos sabían que aquella zona no figuraba en los registros. Horas después, un convoy blindado avanzaba por un camino polvoriento. Entre los olivos, el aire olía a hierro y ceniza. Cuando llegaron al punto señalado, solo encontraron un cráter de tierra quemada. En el centro, un trozo de metal curvado, parte del fuselaje de un A-10, aún con la inscripción Stormcaller visible. Ningún cuerpo, ningún rastro humano. Solo el silencio. El capitán del convoy levantó la vista hacia las cumbres. No ha podido desaparecer, dijo con incredulidad. Uno de los técnicos respondió con voz baja. ¿O no quiere que la encontremos? Esa misma noche, en la base, el coronel recibió un sobre sellado, sin remitente. Dentro, una sola fotografía aérea. Mostraba el cañón al amanecer, envuelto en neblina. En una de las crestas, se distinguía una silueta de pie, junto a un avión aparentemente intacto, sin marcas, sin número de serie. La misma figura que aparecía en las imágenes térmicas de Cameros. Maldonado la observó largo rato antes de cerrar el sobre. «Stormwatch ha empezado», murmuró. Mientras tanto, en algún lugar entre las sierras del sur, Lucía contemplaba el horizonte desde la cabina del A-10. El avión tenía nuevas piezas, nuevas luces en el tablero, pero seguía siendo el mismo corazón de acero que había salvado vidas. Frente a ella, un cielo despejado se abría como una promesa y una amenaza. Encendió los motores y escuchó el rugido familiar, sereno, profundo. En la radio sonó una voz que no identificó. «Stormcaller, corredor despejado, ninguna restricción». Ella no respondió. Subió la visera y sonrió con una mezcla de ironía y melancolía. Al final siempre regresamos. El avión se elevó despacio, deslizándose entre nubes bajas. A lo lejos, el mar brillaba como una lámina de plata. Lucía no sabía si volaba hacia una misión o hacia un espejismo, pero sí comprendía algo. El mundo que conocía había terminado en aquel valle, y lo que empezaba ahora pertenecía a otra dimensión del deber, más solitaria y más libre. Cuando el radar de Torrejón volvió a captar una señal sin identificación rumbo noroeste, nadie preguntó quién era. Solo registraron la altitud y el rumbo, y luego apagaron la pantalla. Esa noche, el viento sobre la pista trajo un eco lejano, como un motor que se alejaba y regresaba a la vez. Algunos dijeron que era una ilusión. Otros juraron que oyeron una voz femenina diciendo, «Stormcaller operativo». Nadie lo confirmó. Nadie quiso hacerlo. Pero desde entonces, cada vez que el radar capta un destello sin registro sobre las montañas, los técnicos se miran en silencio y uno de ellos susurra, «Ella sigue volando». El cielo guarda sus propios secretos, y algunos pilotos nacen para encontrarlos. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.